Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:41, continuamos en Radio Análisis y vamos a ir inmediatamente con nuestro panel de conversación. En primer lugar, saludamos a la doctora en Historia Académica de la Universidad de Chile, Carla Peñalosa. Carla, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Y saludamos también al doctor en Comunicación y profesor de la Universidad de la Frontera, Carlos del Valle. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oye, no, yo sé que los saco un poco de su zona de confort, así que si no quieren seguirme, está bien, digamos. Pero les quería preguntar si tienen alguna reflexión sobre todo esto que ha pasado en relación a la Copa América, ¿eh? Desde los problemas de organización hasta el hecho de que el torneo del deporte que más le gusta a los sudamericanos se esté jugando en Miami, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, insisto, si quieren salir de su zona de confort, si no... Carla, ahí te vi animada a decir algo. Todo lo contrario, ojalá habláramos un poco de esto hoy día. Dale. De hecho, tengo sueño porque me quedé viendo el partido, por supuesto, que terminó, no sé, mucho más tarde de lo que estaba previsto. Bueno, primero contenta con el resultado. Me van a perdonar los colombianos, pero yo quería que ganara Argentina y en particular Messi. Así que todo bien. En segundo lugar, bueno, no sé, claramente Estados Unidos no es que no estén preparados para organizar un campeonato así, porque yo creo que las capacidades las tienen, eso es lo que yo creo que no les interesa mucho. Estaba claro que el fútbol no es lo de ellos, sin embargo, un buen negocio. Así que bueno, por eso se jugó ahí, se va a jugar el próximo Mundial, pero la verdad es que lo de ayer fue bastante bochornoso, porque no sé, yo creo que en cualquier país, en cualquier pueblo que tenga un estadio, sabe cómo hacer entrar a la gente a la hora que corresponde, si tiene la entrada y si no, no, digamos. Así que bueno, no sé, es lamentable. Yo creo que esto es un fenómeno transversal al fútbol, que cuando priman los negocios por sobre el interés, la pasión y el gusto que tenemos, como tú dices, más bien los sudamericanos por el fútbol. O sea, ya que se jugara de Centroamérica para el norte era raro, y los resultados lo demuestran. Pero bueno, no qué le vamos a hacer, pero yo creo que no habría que revisar eso, pero yo siento que la FIFA y que todos los dirigentes del fútbol, bueno, no les preocupa solo el espectáculo, sino que, o si no, les preocupa otro tipo de espectáculo, porque todo bien con Shakira, pero la verdad es que hacer un intermedio, un entretiempo de media hora, porque entre medio hay que poner un cantante, es raro, al menos. En fin, yo creo que hay visiones culturales tremendamente distintas con respecto a lo que debe ser un campeonato de fútbol. Y lo preocupante es que, claro, después van a organizar el Mundial. Entonces, bueno, ya han hecho uno, en fin, no sé. Son cosas que no corresponden, pero ahí sí que me excede cuáles son las soluciones. No tan fanática. Carlos, ¿algo que decir? A ver, yo también creo que es un tema más bien económico el que nos puede servir, digamos, de referencia para ver este caso, ¿no? No creo que tenga otro tipo de connotación en el sentido, a ver, estoy pensando que efectivamente para ellos no es un deporte de mucho interés, de modo que no estamos en un caso, digamos, donde se trate de organizar algo porque hay una afición muy grande, digamos. Yo creo que hay un tema económico, pero que da cuenta además de las necesidades que hay probablemente de hacer algunos cambios, ¿no? En términos de organización, pero también de decisiones para este tipo de cuestiones. O sea, uno se pregunta por qué tuvo que ser ahí, digamos, cuáles son las razones exactas, y aparte de lo económico, yo al menos no observo otras, digamos, ¿no? Así es que espero que se modifique eso. Creo que al margen de lo importante que puede ser para ellos tener este tipo de organizaciones, no creo que vaya por el camino, digamos, de lo que debiera seguir haciéndose. Ahora, también coincido que es algo transversal, por lo tanto, hacerlo en otro lugar tampoco exime de este tipo de situaciones, ¿no?, que ocurrieron.
Sí, probablemente, pero bueno. sí, probablemente una de las cosas que genera irritación también es que esto condiciona la participación en los partidos de las personas que no tienen tanto presupuesto, ¿no? Porque, claro, si uno quiere ir a ver a la selección chilena a Estados Unidos, depende de si alcanza el presupuesto o no alcanza, ¿no? Entonces, hay mucha gente que queda fuera de los espectáculos deportivos y muy en especial de este que tiene tanta convocatoria popular. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Igual, Carla. Tal vez lo único positivo es que en Estados Unidos vive mucho latinoamericano. No, es cierto. Y yo creo que ayer en el estadio había poquitos locales y más bien todos gente de los países que jugaban o de otros países de Latinoamérica, pero tampoco eso justifica que sea. Y por último, si se hace ya, que se haga bien. Y ya lo dijo Bielsa, un desastre completo. Sí, pues bueno, efectivamente Miami es una de las ciudades que tiene más latinoamericanos en Estados Unidos, así es que está bien, Carla, que lo miremos por el lado bueno. Ahora, a propósito de Estados Unidos, el atentado al expresidente Trump, yo decía más temprano algunas cosas como para favorecer ahora la conversación que traigo, nomás. Primero, lamentablemente Estados Unidos es un país que tiene tradición en magnicidio. Por alguna razón, desde Abraham Lincoln en adelante, cada cierto tiempo hay gente que piensa que así se resuelven los temas políticos. Pero yendo al tema mismo, una de las preguntas que se instalan es si esto podría favorecer o perjudicar a Trump, ¿no? y por contraste a Biden, ¿no? Y claro, yo a priori tiendo a pensar que es un poco temerario decir que por este hecho Trump tiene ganada la elección, más aún teniendo en consideración que faltan algunos meses para que la elección se lleve a cabo. ¿Cómo ven ustedes esto? Evidentemente, en la medida que pasan las horas, uno va teniendo un contexto de mayor sosiego para poder analizar lo que ha sucedido. Carlos. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente hay un componente contextual que tú señalas. Esto no es para nada algo muy extraordinario en Estados Unidos, precisamente, ¿no? Lo cual no significa que sea, por supuesto, normal, pero es algo que uno ve probablemente como solución a algunos de los conflictos que se mantienen allí, digamos, en términos políticos. Ahora, es raro el episodio mismo, digamos. Estos eventos nunca son, en todo caso, muy coherentes ni muy lógicos, pero es muy raro, digamos, el hecho, ¿no? La circunstancia, los problemas, digamos, de seguridad que ello también manifiesta, pero las consecuencias que eso puede tener, claro, hay que irlas viendo con calma. Tampoco creo que signifique necesariamente, digamos, abrazar un triunfo, digamos, producto de esto, pero sin lugar a dudas que posiciona la figura de Trump, digamos, en un nivel un poco más alto del que estaba, en el sentido, digamos, de que le faltaba probablemente un componente, digamos, un poco más como de cierta épica, ¿no? Que estaba teniendo la elección, estaba muy deslucida, digamos, entre la candidatura de Biden, digamos, que estaba aportando muy poco, y la propia, digamos, Trump, digamos, con las circunstancias jurídicas, digamos, judiciales que estaba atravesando recién. Yo creo que hay que ir viendo sin duda en las horas, desentrañando algunas cuestiones que todavía no están muy claras, pero se ve de todos modos un punto, digamos, de inflexión en lo que venía haciendo la campaña de este proceso. Ahora. Carla. Sí, bueno, estos hechos siempre son no solo graves y alarmantes, sino que extraños, y bueno, hay mucho camino ahí para investigar, saber y todo eso. Ahora, la verdad es que yo creo que no es ni debiera ser muy decisivo para la elección, porque yo creo que sigue siendo el mayor problema otro, y que es el desempeño del candidato demócrata. Yo creo que la discusión o sea, por unos días va a estar centrada en el atentado, pero yo creo que después volvemos a la discusión. Estoy de acuerdo que como que este hecho le suma un poco de épica a la figura de Trump. Convengamos que además en el último tiempo se ha vuelto casi una costumbre de que los candidatos sufran atentados. Bolsonaro ya le pasó, en fin.
son cuestiones raras, pero yo creo que no quiero tampoco caer en la teoría de la conspiración, ni mucho menos, porque no tengo absolutamente ninguna prueba para decir nada. Pero sí me parece que el centro del debate no es, por una parte, o sea, no es el atentado, porque creo que sigue siendo el problema la designación del candidato por parte de los demócratas. Yo creo que tienen muchas desventajas en este momento, tienen que tomar una decisión. Aparentemente no van a cambiar. Entonces yo creo que no inclina muy decisivamente la balanza de este hecho. O sea, sí, le pone un poco de pimienta, por cierto, pero yo creo que más bien tendría que plantear un debate en otro sentido, y que tiene que ver con un clima de... Quiero decir un clima generalizado de violencia, porque tampoco sería una exageración, pero sí un clima un poco crispado de la elección, y un clima que, si bien a lo mejor no es nuevo, también Trump ha planteado, ya instalado en la campaña, no solo en esta, sino que también en la anterior y la anterior. O sea, es como una forma, hoy por hoy, de hacer política también, o sea, como desde la rabia, desde la indignación, desde lo incorrecto incluso. Entonces yo creo que también habría que analizar cómo se plantean esos escenarios que de alguna manera permiten entender mejor, o entender que haya actos como este, o sea, de que alguien, por ejemplo, quiera no sé, atentar de esa manera o resolver de manera violenta un conflicto que es político y que se resuelve en la Junta. Y dicho esto, creo que si uno va a plantear la discusión sobre el tema de la violencia, creo que también, acto seguido, tiene que plantearse una discusión que es eterna en Estados Unidos, que nunca se ha resuelto, y que el propio Trump de alguna manera es responsable de la situación, y es que en Estados Unidos cualquiera puede tener un arma. Entonces, la situación de inseguridad también tiene que ver con que cualquier persona puede ir a cualquier lugar. Está claro que parece que últimamente están con problemas de seguridad, porque no solo no pudieron controlar ayer la entrada al estadio, sino que tampoco vigilar de manera adecuada un mitin presidencial. En circunstancias que además cualquier persona puede tener un arma, y pasan cosas como esta. Entonces, esto tampoco es muy distinto a lo que pasa cuando hay atentados y tiroteos en los colegios, en las universidades, en un recital, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que habría que más bien, creo que no va a pasar en todo caso, pero creo que el foco de la discusión debería estar en eso. ¿Cómo es posible que haya una sociedad absolutamente armada y que cree que así resuelve no solo los conflictos sociales y políticos, sino que también sus conflictos personales? Porque muchas veces hemos visto que en realidad más bien tiene que ver como con desajustes o desequilibrios de los propios individuos que cometen actos de este tipo. Sí, pero a ver, Carlos, el gobierno de Trump no fue un buen gobierno. O sea, miremos algunos factores. En los últimos 45 años, el único presidente que no había ganado la reelección en Estados Unidos había sido George Bush padre, ¿no? O sea, Ronald Reagan tuvo 2 periodos, Bill Clinton tuvo 2 periodos, George Bush hijo tuvo 2 periodos, Obama tuvo 2 periodos. Pero no así Trump. Perdió en la primera elección y no pudo reelegirse. Luego, además de tensionar el clima en Estados Unidos, a uno le da la impresión que luego del asalto al Capitolio, un personaje como este no iba a volver más a la Casa Blanca, ¿no? Y más aún con las acusaciones graves que hay en su contra a propósito de este escándalo con la actriz porno. Y en paralelo, el gobierno de Biden no ha sido un mal gobierno en términos de la política interna. O sea, han mejorado las cifras macroeconómicas, hay un país que internamente está más tranquilo, pero su debilidad física, su vejez, para decirlo directamente, parece hacer que todo ese mérito haga posible que Trump vuelva, ¿no? Y ahí te quería preguntar, ¿qué es lo que vuelve con Trump? Porque a propósito de la mención que hacía Carla al atentado contra Bolsonaro, cuando un candidato es mesiánico y sobrevive a un atentado, parece ser que la tendencia natural es que radicalice su mesianismo, ¿no? Lo vimos con Bolsonaro y seguramente vamos a ver a un Donald Trump recargado en lo que tiene que ver con esta materia. Y ahí lo que uno se pregunta es si eso puede arrastrar consigo a una radicalización todavía mayor de la sociedad estadounidense, y si este modelo de liderazgo y de gobierno puede finalmente prevalecer, o en caso contrario habrá una mayoría silenciosa que
que prefiera a un presidente viejo, un poco oído, pero que al menos ofrece un gobierno con mayor tranquilidad. Te lo pregunto no solamente en lo estrictamente literal de la situación de Estados Unidos, sino para decirlo así más abiertamente, respecto a lo que está pasando con las extremas derechas, ¿no? Y cómo aprovechan estos intersticios para ir creciendo política y electoralmente. ¿Cómo lo ves? Bueno, se ve desde aquí, digamos, desde ahora, bastante complejo, en la medida que, si bien esto también agrega una cierta épica, como veníamos conversando, también le incorpora un tinte, digamos, de radicalización, sin duda, a la figura de Trump, ¿no? Que se transforma en una figura ahora con cierto halo, digamos, místico probablemente, ¿no? O al menos un halo, digamos, de mesianismo que va a empezar a instalarse. Las declaraciones de él, digamos, dan cuenta un poco de eso, apenas ocurren los hechos, ¿no? De cómo esto había sido un acto milagroso también. Un poco el discurso que se suele expresar después. Lo cierto es que un segundo gobierno de Trump, digamos, va a ir en la línea, en mi opinión, digamos, de radicalizar algunas de las cuestiones que él ya había planteado en su gobierno inicial, digamos, o que tiene que ver con el discurso de odio contra los inmigrantes, digamos, esa alianza que también se vuelve a presentar con la Rusia de Putin, digamos, ¿no? Hay haciendo algunas declaraciones a propósito de este mismo episodio, ¿no? Y yendo por esa conspiración, ¿no? Que planteaba Putin, digamos, y su gobierno, digamos, en relación al sector, digamos, político contrario. Es decir, yo creo que es posible que veamos una figura de Trump, digamos, y un gobierno, si eso ocurre, digamos, bastante más radicalizado en muchos aspectos, digamos, ¿no? Si es elegido, digamos, va a sentir un apoyo ciudadano, digamos, a esas políticas, y no me cabe duda, digamos, que va a ir en esa misma dirección. No es una figura que va a modificar grandemente su discurso que le conocemos, digamos, no lo va a hacer, no lo ha hecho, digamos, y es más, yo creo que tendría, digamos, justificación en su óptica, digamos, para poder radicalizar. Y yo veo eso, digamos, en una elección en la que resulte, digamos, como presidente, digamos, radicalización de esos discursos, digamos, de odio, una administración muy anti-inmigración y con una alianza, digamos, también internacional que era curiosa, mucho llamaba la atención, digamos, pero que yo creo que seguiría, digamos, fortaleciéndose. Bueno, precisamente estaba hablando contra la migración cuando la bala aquella rozó su oreja derecha, Carla. ¿Algo que agregar, Carla, antes de ir a la pausa? Es muy breve, que yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, y yo creo que la pregunta también de fondo y que debemos hacernos, ¿por qué la gente sigue votando por candidatos así? Y yo creo que ahí también hay un debate interesante del cual, como no tengo respuesta, podemos ir a la pausa. Sí, bueno, esa es la pregunta sobre la que se han escrito tantos libros, ¿no? ¿Por qué nuestros pueblos siguen votando por gente así? Y no es una pregunta fácil de contestar, por eso hay que seguir haciéndosela. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en este día lunes. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos. Todos los jueves a las 15 horas y viernes a las 18 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:05 en este lunes 15 de julio del año 2024 en nuestro panel de conversación, esta mañana con Carla Peñalosa y Carlos del Valle. Quería llevarlos al caso Pío IX. Pero Carla, a partir del caso Pío IX, más que hablar del caso Pío IX, porque primero aprovecho de señalar, no es un caso que esté formalmente terminado, es decir, la Fiscalía todavía tiene la posibilidad, si así lo estima, de pedir un recurso de nulidad, ¿no? Pero esto nos da la oportunidad para hablar de un tema de fondo
que tiene varias aristas. Yo prefiero mencionarlas para que las podamos analizar. Hay un momento de cuestionamiento a las instituciones en general, ¿no? Y esto tiene la paradoja de que muchas veces quienes mejor aprovechan el cuestionamiento a las instituciones son ofertas políticas antidemocráticas, como por ejemplo las extremas derechas, ¿no? Esto se ha visto en varias partes del mundo. Por el otro lado, hay elementos que dan lugar a que haya desconfianza y esos elementos existen. Por ejemplo, ciertas expresiones de la justicia, de lo que se llamaba o de lo que se ha llamado la justicia de clase, ¿no? De que quienes están en mejor posición pueden enfrentar de una manera más conveniente la acción de la justicia, a través de las fianzas, medidas cautelares, formas de cumplir la condena distintas a la de la cárcel. A su vez hay un problema con los nombramientos que duda cabe. Ha habido una situación de cuestionamiento a los dos últimos fiscales nacionales, así como ahora mismo hay un sumario en la Corte Suprema a propósito de las filtraciones y que también de alguna manera tiene que ver con los nombramientos. O sea, todo eso existe, ¿no? Y es un caldo de cultivo para que haya cuestionamiento, porque los elementos están ahí, no los estamos inventando, ni siquiera los estamos interpretando. Pero por el otro lado también hay, por parte de la política, a veces un cuestionamiento que es bastante duro, particularmente a los fiscales, a veces a los jueces también, pero en particular a los fiscales, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora con la fiscal Chong, de la cual se está pidiendo la destitución, se le está pidiendo al Ministerio Público que dé cuenta de cuánta plata gastó en la investigación. Y así sucesivamente, lo cual a veces suena más a, voy a decirlo así, suena más a persecución que a una genuina búsqueda de que las instituciones funcionen mejor o de que se administre justicia mejor, ¿no? No nos olvidemos que respecto a la fiscal Chong, entre otros asuntos, se ha dicho que es octubrista, ¿no? Y yo lo decía más temprano, no sé muy bien lo que a estas alturas significa octubrista, pero uno sabe que viniendo de la bancada de Renovación Nacional de Diputados es como una de las peores cosas que se pueden llegar a decir, ¿no? Bueno, por eso digo que el fenómeno es complejo, ¿no? Tiene todas estas dimensiones que pueden incluso parecer contrapuestas, pero que uno puede incorporar a un análisis que procure abarcar en el fenómeno en su integridad, ¿no? Carla, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que tú has explicado muy bien el cuadro y más o menos el escenario y sus componentes. Y así todo yo creo y preferiría, y creo que es lo más adecuado, que uno no tendría por qué cuestionar los fallos de un poder del Estado, en este caso del Poder Judicial, y que las instituciones efectivamente funcionan. Y en ese sentido, bueno, a menos que tengamos pruebas, uno podría decir que, en fin, lo que ha sucedido, supongo que porque está bien y no había pruebas contundentes para culpar en este caso al carabinero y bueno, hablando del caso Pío, no lo digamos. Eso en un Estado de Derecho y me parece que es correcto, pero por lo mismo, y aquí concuerdo contigo, lo que no puede ocurrir, más allá de que el fallo nos guste, no nos guste, nos parezca, las acusaciones, lo que no puede ocurrir es que no solo dirigentes políticos, sino que gente que es parte de otro poder del Estado, como el poder legislativo, cuestione la labor de una fiscal. Y en este caso, más allá del resultado, o sea, porque si no habría que cuestionar a todos los fiscales que pierden un caso, me parece que es ridículo, porque evidentemente hay una persecución y una animadversión con la fiscal Chong que no es de ahora, sino que viene de hace tiempo. Ella ha tenido muchas dificultades para cumplir su labor, no sé si era cierto o no, pero ayer leía en un medio de prensa que ella incluso pensó en abandonar el caso en algún momento porque su hijo había recibido amenazas de muerte y algunas agresiones. Entonces, creo que eso es tanto más grave que cuestionar un fallo, digamos, a cuestionar a un integrante del Poder Judicial, que en este caso una fiscal, porque no nos gustó la acusación que hizo, digamos. Entonces, a mí me parece que no se puede tener doble estándar en este caso. O sea, o confiamos en la justicia o no confiamos en la justicia. Si confiamos en la justicia, confiamos en todo el Poder Judicial y entonces tampoco pedimos la salida de una fiscal. A mí me parece que eso es bien impresentable viniendo además de otro poder del Estado. O sea, creo que no corresponde pronunciarse ahí. Ahora, dicho esto, lamentablemente también es cierto
que en el último tiempo hemos visto varias cuestiones, varios ejemplos de cosas que nos hacen mirar con cierto recelo la actuación del Poder Judicial, y yo no quisiera cuestionarlo, pero sí, si hay algo que es cuestionable bajo todo punto de vista y necesita ser investigado, más allá, insisto, no si el resultado de un juicio o de un proceso nos gustó o no nos gustó, sí investigar sobre la forma en que o lo que sucede alrededor de los nombramientos. Y ahí, bueno, parece que no pasa nada, digamos, y hay... por lo menos, si no pruebas contundentes, hay indicios de que hay un tráfico de influencia bastante importante, y eso sí que no puede ocurrir, porque eso sí que atenta contra la independencia del Poder Judicial, y yo, si fuera parte del Poder Judicial, sería uno de los primeros en insistir y exigir que se hiciera una investigación para salir de toda duda. Entonces yo creo que si no, efectivamente entramos en una crisis de credibilidad y una crisis de independencia de los poderes del Estado, y eso sí que sería grave. O sea, yo creo que la democracia se sostiene entre otras cosas, en confiar que la institución funciona y que cada uno de los poderes del Estado respeta a los otros poderes como poderes independientes. Y eso me parece que hoy día está ahí al límite de estar sucediendo. Carlos. Bueno, este tipo de hechos tiene, y yo coincido ahí con Carla, muchas aristas, digamos, que es necesario considerar, digamos. O sea, por un lado está lo que podríamos llamar una cuestión más global, y esa cuestión global tiene que ver, por un lado, con una posición ideológica que hay y que divide hoy día probablemente a los sectores políticos entre un modelo más garantista, digamos, ¿no? Y con cierta preocupación por los derechos, digamos, de las personas imputadas, que molesta a un amplio sector, digamos, de la derecha probablemente como modelo, estoy hablando en lo global, y que por lo tanto cada cierto tiempo aparecen cuestionamientos a decisiones que se basan, digamos, en esta característica, que es característica del modelo que en Chile tenemos desde la reforma, ¿no? Sobre todo en materia procesales y penales. Es decir, yo por un lado está esa cuestión global, entonces siempre vamos a tener críticas desde la derecha a cualquier accionar que tienda a garantizar, digamos, los derechos de los imputados. Lo hemos visto en casos, digamos, ahora de estos delitos en general, también lo hemos visto en casos de delitos, digamos, que involucran al pueblo mapuche, etcétera, ¿no? Ahí hay una mirada, digamos, insisto, global, donde siempre ese sector va a estar cuestionando, ¿no? Porque está cuestionando el modelo, digamos, que no le gusta, digamos, y para el cual tiene una serie de argumentos, digamos, algunos espurios y otros no tanto, digamos, que tienen que ver con el modo en que la ciudadanía observa también cómo hay gente que sale, digamos, absuelta en circunstancias que probablemente no debería ser, ¿no? Un deber ser, digamos, que es de percepción, digamos, social. Eso yo creo que se está instalado y por lo tanto, aunque no debería ocurrir, digamos, este cuestionamiento de un poder a otro y una suerte de intromisión, está bastante instalado, yo diría, hace algunos años, varios años, digamos, ¿no? Y luego viene una cuestión más particular que tiene que ver con este caso, que yo creo que, por un lado, tiene que ver con esta mirada también. Siempre hubo una posición contraria a que de cierto sector, digamos, se inculpara, digamos, a este carabinero por un hecho, digamos, que tiene que ver con un conflicto, parte de ese octubrismo, digamos, ¿no? Pero también uno debería mirar técnicamente ya, ¿no? Cómo fue desarrollado y cómo fue planteado el argumento, digamos, de acusación. Y ahí probablemente tengamos que ver algunos detalles y que tienen que ver justamente con la figura, con el tipo, digamos, de delito que se trató de configurar, que probablemente no era el más aceptado, digamos, para lograr el objetivo que se supone tiene, digamos, la parte que acusa, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Como he dicho, algunos más globales, otros más específicos, y en algunos podemos estar completamente en desacuerdo y otras con cierto acuerdo, digamos, de que debió haberse hecho de otra manera, pero eso es materia, digamos, de accionar del Poder Judicial, digamos, en este caso la Fiscalía, digamos, y no sé si es materia que nosotros como ciudadanos, digamos,
nos digamos inmiscuyamos en esa materia, pero sí da que pensar al menos de por qué no se hizo de una manera diferente para lograr un resultado diferente también. Sí, el tema es complejo porque tiene algunas variables que pueden parecer contradictorias, Carla, pero yendo a lo más concreto, ¿no? Es evidente que siempre puede existir la posibilidad de que las instituciones se corrompan, de que haya individuos dentro de las instituciones que se corrompan y a las cuales, por ejemplo, tratándose de la administración de justicia, se les pueda acusar de parcialidad, ¿no? Pero para que ello ocurra, tiene que haber algún indicio, ¿no? Alguna prueba, porque si por caso contrario, yo solamente voy a validar judicialmente los fallos que son de mi agrado, lo que termino instalando no es un manto de dudas sobre la individua, en este caso en cuestión, sino sobre el conjunto del sistema, ¿no? Ese es un asunto, y por eso es importante separar las cosas. Aquí nadie está diciendo que no puede haber corrupción ni parcialidad, no, muy por el contrario. Si hay seres humanos, seguro que más de alguien incurre en aquello, ¿no? Pero hay que fundamentarlo, porque si no, simplemente lo que uno hace es injuriar, como podría suceder en este caso, a una persona respecto a la cual no está aprobado un nivel de parcialidad. Pero por el otro lado está un tema procedimental que es bien delicado, ¿eh? Porque al cuestionar por parte de la bancada de RN, y ahí quería preguntarles cómo lo ven, el tema de los gastos, en el fondo lo que se está diciendo es que el Ministerio Público solo debería perseverar en aquellos casos en los cuales está seguro que va a ganar, ¿no? Y resulta que el objetivo del sistema no es que el Ministerio Público gane, el objetivo del Ministerio Público, o sea, el objetivo del sistema es que se haga justicia, y por eso es que hay una separación en el nuevo sistema de justicia entre fiscalía, jueces, en fin. Ahí, Carla, quería preguntarte cuál es tu análisis al respecto, porque pueda gustarnos o no, al menos en este caso hay un fallo que puede ser revisado por las partes y puede ser revisado por la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo que esto sí que se puede cuestionar y discutir, esa posición. Aquí justamente no estamos cuestionando un poder del Estado. A mí me parece, y lo voy a decir así, que cuestionar o criticar lo que haya gastado o no la Fiscalía en un caso como este es miserable. Porque hemos hablado del caso Pionono y no decimos, pero aquí hay una víctima, una persona que fue arrojada o se cayó o lo que sea, digamos, al río Mapocho. Y más allá de lo que haya determinado la justicia y de que no hay pruebas contundentes de que haya sido a propósito, etcétera, es un caso, como cualquier caso, digamos, que merece ser investigado a fondo, como tú bien dices. O sea, lo importante, y lo pongo así, o sea, es importante saber realmente qué ocurrió, y no porque sea alguien, por ejemplo, que era un manifestante o que no fuera alguien súper importante o con muchos recursos. Justamente por eso el Estado tiene que asignar y destinar todos los recursos para que se investigue, para que se conozca la verdad. Lo pongo al revés. Si no se hubiese investigado al fondo y a lo mejor con pocas pruebas o haciendo un juicio más rápido o lo que sea, se hubiese determinado todo lo contrario y el carabinero estuviera preso hoy día, ¿opinarían lo mismo? O sea, justamente inyectar recursos para una investigación que es de un caso que además es de alta connotación, porque no sé a ellos, a quienes están criticando el presupuesto, pero a mí por lo menos me causó un impacto muy grande, porque una persona que se cae del puente Pionono al río Mapocho me provoca impacto y me conmuevo con ello. Y es importante, tanto para los acusados como para la víctima, que se investigue a fondo y que se sepa toda la verdad. O sea, no veo dónde está la contradicción en eso, no veo dónde está el problema. Entonces, la verdad es que cuestionarlo me parece muy miserable, porque aquí además estamos viendo, o sea, y el sistema de justicia tiene que velar también por las víctimas, y aquí hay una víctima que, independientemente de cómo hayan sido los sucesos, fue algo muy grave. Pero lo pongo así, o sea, también sirve un caso así, hacer la investigación, no solo para defender a la víctima, sino que también para ser lo más ecuánime con los perpetradores. Entonces,
yo creo que no solo es miserable, sino que además es una propuesta absolutamente, un planteamiento absolutamente populista, para decirle a chilenos, miren lo que se están gastando su plata. Pero a mí me parece que gastarse la plata en hacer justicia y en aclarar las cosas a fondo no es un gasto innecesario para nada. Es lo que requiere la justicia para actuar correctamente. Sí, para ir cerrando nuestro panel, preguntarles, Carla, ¿cómo ven la discusión que se ha dado sobre todo el atraso que hay con la votación, si en 2 días, si no en 2 días, que las multas, que las no multas, ha aparecido el tema de si los extranjeros tienen el deber de votar o el derecho de votar, porque de ahí deriva la reflexión sobre las multas, pero la trastienda de todo esto, más o menos inconfesable, pero todos lo sabemos, es si en la opinión de cada uno de los actores el voto debería ser voluntario o obligatorio. Esa es la trastienda, independientemente de que luego el debate en términos literales se da de una manera un poco vicaria, ¿no? Bueno, quería preguntarle su reflexión sobre esto, ¿no? Porque cada cierto tiempo vuelve el tema, ¿no? Y uno mira para el lado, hay sistemas de voto obligatorio, sistemas de voto voluntario, cada cual con sus ventajas y desventajas, y en Chile tuvimos la vuelta, porque el año 2009 se decretó el voto voluntario y ahora estamos volviendo luego de más de una década al voto obligatorio. Bueno, ¿cuál es la mirada que tienen sobre el tema? Carlos. Sí, coincido plenamente. Es un tema que está dando vueltas permanentemente, sobre todo a puertas de una elección, porque empiezan a sacarse las cuentas, digamos, de cómo me va mejor, digamos, en qué sistema, en qué modelo. Y sin duda que el modelo, digamos, de voto obligatorio es un modelo que permite mucho más las proyecciones, mucho más, digamos, la certeza respecto de cuál es la tendencia, al menos, que podría ocurrir. El voto, digamos, en ese sentido voluntario, siempre pone un manto de mucha incertidumbre, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente, etc. Entonces yo creo que hay un elemento ahí visto muy desde digamos, la ciencia política, digamos, asociada, digamos, a estos procesos electorales. Creo que hay una mirada muy, muy restringida que no tiene que ver con también, digamos, la mirada que supone para un ciudadano, digamos, el ejercicio libre de una decisión como la de votar, digamos, que no la podría comparar con otro tipo de decisiones que son, digamos, libres en ese sentido, ¿no? Porque esta no podría serlo. Uh-huh. Pero yo creo que siempre va a haber posiciones, digamos, de uno y otro lado, porque también está el tema, digamos, de los deberes que tiene la gente de manifestarse en procesos políticos como estos que tienen, digamos, influyen, inciden en todo el país, digamos, en todo el resto. Ahí yo creo que siempre va a haber posiciones y argumentos para ambos lados, pero me parece a mí que cuando se instala este tema a puertas de alguna elección, yo creo que hay un cálculo muy de la ciencia política asociada, digamos, a las elecciones, digamos, y cómo me va a ir en un caso o en otro. Me parece que en otros momentos debería plantearse no tan cercano, digamos, una elección donde uno sospecha, digamos, cuál es el objetivo finalmente de plantear el tema, digamos. Ya, o sea, la oportunidad te parece indeseable. Sí, uh-huh. Así es. Uh-huh. Carla. Sí, yo creo, bueno, en primer lugar yo creo que aquí hay mucha improvisación y como decías tú, es como agarrar la discusión de fondo, pero por el córner, voy a decir, ya que estamos futboleros. Es que como dices tú, o sea, aquí en el fondo está solapada la discusión sobre si el voto es voluntario o obligatorio, cuando en realidad, o sea, puntualmente se está discutiendo otra cosa, pero se pone en conflicto en definitiva esa decisión. El voto es o es voluntario o es obligatorio, pero una mezcla de dos cosas medio raro. Si además el voto es obligatorio, pero no hay multa, bueno, la verdad es que no sé cuál es la obligatoriedad real del voto. Por principio yo estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio porque creo que vota más gente, pero también podemos dar la discusión y en fin, y como decía Carlos, hay argumentos en uno y otro sentido. Lo que uno no puede hacer también, y eso quiero decirlo, es tomar posición sobre cómo debe ser el voto, suponiendo cómo le va a ir ahí por los resultados electorales. O sea, creo que el punto para tomar una decisión como esa, para tomar una decisión de cómo es el voto, si es voluntario, si es obligatorio, si la elección es 1 o 2 días, si votan los extranjeros o no votan los extranjeros, no puede estar supeditada a cómo voy yo ahí.
O sea, creo que me parece que eso no corresponde, no es ético, sino que más bien tiene que ver con una cuestión de principio. Y yendo a eso, y si, yo sé que no es exactamente lo que preguntaste, pero a mí me llamó profundamente la atención a propósito de esto la discusión, bueno, sin contar que hay un par de diputados que está planteando, oficialistas más encima, que está planteando quitarle el voto a los extranjeros, o sea, cualquier cosa, que se mezcle el concepto de la ciudadanía al de la nacionalidad. Entonces, yo me pregunto que la ciudadanía no tiene por qué estar sujeta a la nacionalidad. O sea, soy ciudadano o ciudadana cuando puedo ejercer mis derechos, por lo tanto, o sea, soy mayor de 18 años y no tengo ninguna cuenta pendiente con la justicia, o sea, no he tenido pena aflictiva, qué sé yo. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución del 80, esa que no hemos podido cambiar, la ciudadanía está supeditada a la nacionalidad y eso es una brutalidad. La ciudadanía no tiene por qué ir a la par de la nacionalidad y tampoco, y eso se ha visto en los debates, y por eso digo que hay improvisación, por no decir que también hay una profunda ignorancia, pensar que la gente tiene que nacionalizarse para poder votar también es absurdo en cualquier lugar del mundo, y eso también apareció en el debate. Dicho todo esto, creo que, claro, así como súper de costado, se empezó a discutir cuestiones que debieran ser más de fondo, que igual como que ya no es el momento porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, y a propósito como de un detalle, que bueno, puede no ser tan detalle, porque como decía yo, o el voto o es obligatorio o voluntario, pero a medias no sirve, y más allá de pronunciarme sobre si creo que tienen que pasarle multa o no a los extranjeros si no votan, etcétera, yo creo que aquí lo que está atravesado es una discusión de fondo, pero que se ha tomado muy poco en serio, porque los argumentos que se han dado son, por eso digo, están llenos también de supuestos que no corresponden, y por qué no decirlo también de una ignorancia muy profunda. No se puede quitar el derecho a voto a los extranjeros porque no se puede ir atrás cuando ha avanzado en derecho. Segundo, porque los requisitos para votar son otros, digamos, y no tienen que ver necesariamente, o sea, no tienen que ver con la nacionalidad. Hay que corregir, por supuesto, ese artículo de la Constitución que supedita ambas cosas, pero suponer y además atribuirle a un colectivo de la población por ser de tal o cual lugar cierta votación, a mí parece que además es incorrecto, más allá de lo ético, digamos, o sea, creo que se equivocan también. ¿Te refieres al supuesto de que los migrantes votan más por la derecha? Claro, sí, uno puede tener estadísticas, cálculos, pero yo creo que es relativo, y sobre todo, por ejemplo, en las elecciones municipales, yo quisiera pensar que tiene más que ver con la gestión de cada uno de sus alcaldes y cómo se los afecta. Ahora, no sabemos, pero de todas maneras, más allá de que yo creo que pueda ser no del todo cierto que tal colectivo vota por tal persona, perdón, por tal sector político, más allá de eso, yo creo que uno lo que tiene que poner al centro son los principios y no los cálculos electorales. Sí. Bueno, el tema, Carlos, de cuál debe ser la relación institucional con los extranjeros, es una discusión de suyo compleja, y no lo digo compleja en el sentido negativo, lo digo porque esta es la época donde más personas viajan en la historia de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto es el momento de la historia donde hay porcentualmente más extranjeros, pero no en este país, en todos los países, ¿no? Por lo tanto, la manera de ponderar el tema no es exactamente igual que hace 20, que hace 30 años atrás, y remite a ciertas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio mismo del derecho a voto, pero también remite a algunas cuestiones más profundas que tienen que ver con cómo se relaciona la institucionalidad de los países con quienes han nacido en otros lugares, ¿no? Y ahí hay distintos acercamientos al tema que son legítimos, desde el hecho de poner un umbral de una determinada cantidad de años de residencia como para cautelar que esa persona efectivamente esté comprometida. Pero igual lo de estos dos diputados socialistas es raro, porque lo que plantean es que los extranjeros no voten nomás, punto, ¿no? Y bueno, el otro día, habrá muchos ejemplos para uno y otro lado, pero el otro día leía a un profesor de esta universidad peruano que lleva 17 años viviendo en Chile, que es profesor titular, que no se ha nacionalizado porque no quiere dejar de ser peruano, que es más que comprensible, pero eso no lo convierte en alguien poco comprometido con Chile, todo lo contrario, ¿no? Y por algo estoy viviendo aquí hace 17 años. Entonces, para terminar encontrándote la razón, ya te doy la palabra y cerramos, creo que la
la premura es una muy mala compañera de una discusión como esta. Claro, porque los argumentos, como dice Carla, siguen siendo muy, muy contingentes. Digamos, ¿cómo me va a ir si votan esto, votan esto otro? Habrá cálculos del tipo de extranjero, digamos, de dónde viene, en qué circunstancias. Es complejo, sobre todo porque, como tú planteabas recién, la condición de extranjero hoy día es mucho más generalizada, global, ¿no? O sea, porque está también el voto de los chilenos en el extranjero, así es, etcétera. O sea, hay muchas condiciones que tienen que ver con mi condición probablemente extranjera y no necesariamente viviendo en el país, por ejemplo, ¿no? Que es otra situación. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo, reflexionarlo con mucha calma y no a boca, digamos, de alguna elección. Y yo diría que hay que considerar muchos elementos. Por ejemplo, claro, alguien no puede renunciar a una ciudadanía probablemente porque no puede tener dos. En otros países puedes tener dos, etc. O sea, hay una serie de razones por las cuales alguien probablemente no abandona una ciudadanía y toma otra, no necesariamente porque no quiere a ese país en el cual está, digamos, ¿no? Que es la que podría decir, bueno, su compromiso es relativo porque no quiere hacerse ciudadano, pero hay otras circunstancias también, ¿no? No pasa por ahí solo el tema de... Y ese dato es central, ¿eh? Hay países que permiten la doble nacionalidad y otros que no. Uno de los países que no lo permiten es Chile. Por ejemplo, si tú eres chileno y te nacionalizas de otro país, según la Constitución pierdes la nacionalidad chilena, ¿no? Salvo algunas excepciones que están contempladas por distintos motivos, ¿no? Pero en principio es así. Entonces, es un asunto complejo, discutirlo al calor de una elección puntual, en fin. Bueno, estamos llegando al final del panel. Carla Peñalosa, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Gracias a ustedes por la invitación. Semana corta. Sí. Carlos del Valle, lo mismo. Un abrazo al frío Temuco. Estuvimos viendo en la mañana, está helado Temuco hoy día. Sí. Heladísimo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Que estén súper bien los dos. Vamos a un breve alto y a la vuelta seguimos porque tenemos un invitado de lujo en los próximos días en la Sala Máster. El gran portento del jazz uruguayo llega a Chile, así es que lo vamos a entrevistar a la vuelta, don Hugo Fattorruso. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas.